Vamos a ver un vídeo que nos dá un vídeo pequeniño que nos dá unha pequena explicación do que foi a primeira marcha mundial, perdón. Despois Rubén darános un enfoque amplio que consiste, despois eu falaremos que a marcha, como vai funcionar, e Carlos remata cas iniciativas que se están ponendo en marcha a nivel xeral, con diversos exemplos, ¿no? Esperemos que sea menos, preguntades sobre o que desades, ¿vale? E damos paso. Y no conocemos a nadie que cuando se le pregunta acerca de lo que está sucediendo, exprese que no sea necesario eliminar definitivamente la lacra social de las guerras. Es de esta necesidad que surge la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. En su recorrido pasará por los 5 continentes y por más de 90 países. Apuntábamos a 40 países y nos parecía enorme. Hoy son ya casi 90 países que se han sumado a la marcha mundial por la paz. No es una marcha que empieza en un día y termina en otro, que empieza aquí y termina allí. Es una marcia che recorre il mondo, recorre las conciencias del mondo. Quindi la marcia è fondamentale, ma è importante che sul territorio toccato dalla marcia vi siano iniziative quotidiane e permanenti contro la violenza. Tutto il popolo europeo e tutto il popolo del mondo che in questo momento sta marciando per la pace e la non violenza. Me complace enormemente adherir a esta fantástica idea de diversas organizaciones que recorrerán el mundo para pedir el fin de las guerras, de las armas nucleares y de todo tipo de violencia. De alentar un mundo multipolar, multicultural, multirracial. Que hayan representaciones multiétnicas porque todos somos pobladores de este planeta. Abrazándonos entre hermanos de diferentes culturas, diferentes países, ya de por sí nos habla de la paz y la no violencia. Vamos más allá en cuanto a que eso sirva para generar y avanzar en el interés principal de la marcha, que es crear conciencia sobre la paz y la no violencia. Por eso, con esta marcha, aspiro y sueño a que de una vez por todas se terminen las guerras, se terminen los arsenales nucleares, se termine ese gasto tan enorme que he visto en todos los países del planeta y sobre todo en nuestro continente, ese gasto militar tan absurdo. And now I look forward to walking in the march to make the world free of nuclear weapons. It's also an opportunity to reach out on the issue of nuclear disarmament. El Gran Río se llena de gotas, pequeñas gotas, son las que hacen el Gran Río. La idea de la marcha me parece sobre todo buena porque permite que cada uno, desde su sitio, se sienta partícipe de un gran movimiento. Yo creo que la marcha ha empezado ya, en la medida en que todos empezamos a sentirnos llamados por algo que nos une. 7.500 kilómetros de recorrido total. Bueno, más o menos, es lo previsible, luego pueden salir más o pueden salir menos. Así que nosotros estaremos encantados de cuando llegamos a ese lugar sumarnos a esa gran fiesta. En realidad, en muchos lugares la sensación que hay es que van a organizar una gran fiesta. Desde el humor también, la convocatoria, invitar a la gente a que se sume con toda la alegría del mundo a algo que además lo que pretende es un mundo mejor. No vamos a ir a una marcha mundial por la paz con caras largas. O significado da Marcha Mundial é a realização de um sonho. Para que de una vez por todas ese mundo con el que todos hemos soñado sea una realidad, un mundo en paz y sin violencia. O de compromiso con quienes están por venir, a quienes hemos de dejar un mundo mejor que el que recibimos. Yo creo que esta marcha por la paz es también una marcha de la humanidad. Yo realmente sí confío, estamos en un punto
realmente histórico y confío en que las cosas iban a cambiar. Abiertamente y decididamente creo que sí. Pues aunque puede parecer una utopía, pero llevamos mucho tiempo luchando por ello y yo creo que lo vamos a conseguir. Marcha de la Paz y la no violencia a mediados de noviembre aquí en España. ¿Por qué? Porque lo necesitamos todos y me gustaría que estuvieses tú también. Únete a nosotros, a la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Sumérgete en este mundo de necesidades donde tú y yo podemos, de alguna forma, hacer algo para que las cosas cambien. Así que a todos, por favor, unamos nuestra fuerza para que se acabe la guerra, para que se acaben las armas nucleares, para que el hombre pueda vivir en paz. Vamos a alzar nuestra voz para reivindicar y luchar y gritar al mundo que no queremos más guerras y más violencia. Y para mí esta marcha es una gran posibilidad de uno de mis sueños, que es el de la cultura de paz. Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz, la marcha del 2 de octubre, merece millones y millones de pies. Buenas tardes, gracias a todos por haber venido, a todas. Esto eran vídeos de la primera marcha mundial que hicimos hace 10 años, sobre el que queremos crear conciencia y que es un tema que, bueno, parece que no termina de penetrar a nivel social, ¿no? Nosotros entendemos la violencia en un sentido amplio, no solo como violencia física son las guerras, violencia física es el feminicidio, la agresión física, ¿no? Pero también hay una violencia económica, que es la explotación, está la violencia económica del gran capital, está la violencia económica que sufre el trabajador que tiene un sueldo que no le saca de la pobreza, el que no consigue trabajo, el desahuciado, está la violencia racial, que sufre la persona que es discriminada por su raza, está la violencia religiosa, está la violencia de género, que es seguramente la más extendida en todo el planeta. En fin, hay muchas formas de violencia y nosotros entendemos que eso es así porque nosotros decimos que la violencia es la metodología del sistema. Es decir, estamos en un sistema en el que para producir cualquier cosa, desde para fabricar una silla hasta para producir conocimiento, alguien tiene que explotar a alguien. Alguien se va a poner por encima de alguien y le va a imponer su voluntad. Alguien va a ser deshumanizado y convertido en objeto, en herramienta, en tal. Entonces, en tal sistema, por tanto, se dan violencias de distintas formas, incluso violencia en las relaciones interpersonales y violencia de uno consigo mismo, ¿no? Bien, frente a eso nosotros planteamos una cultura de la no violencia y planteamos la no violencia como metodología de acción. En general, todos los colectivos que estamos aquí, todos los movimientos sociales, ya utilizamos la no violencia. Sin embargo, no es algo de lo que seamos muy conscientes, nos parece pues, lógico, nos vamos a andar defendiendo, que es el caso de los refugiados con una pistola, ¿no? Nos vamos defendiendo por campañas de sensibilización, por movilizaciones, etc., ¿no? Si pensamos que hay mucho en común entre muchos colectivos que por un lado están trabajando sobre situaciones de violencia y por otro lado lo están haciendo por medio de la no violencia, pero no darle importancia a ese punto hace que nos veamos a veces muy distintos y que respondamos a otro tipo de perfiles, ¿no? Yo a veces lo veo como si el sistema fuera una especie de olla con agua y entonces cada movimiento social va con su cerillita a calentar el agua, porque está muy frío, estamos muriendo. La propuesta nuestra es, y si vamos todos al mismo tiempo, si tuviéramos algún tipo de coordinación, si nos damos cuenta de que tenemos más en común de lo que parece, y todos arrimáramos nuestra cerillita al mismo tiempo, conseguiríamos calentar ese agua, conseguiríamos que hirviera, que rompiera el bien, que se evaporara lo que se tenga que evaporar. Esa es un poco la propuesta de esta marcha mundial.
lo importante de esta marcha es que mientras un equipo base va recorriendo el mundo, en esos 5 meses, que van desde el 2 de octubre hasta el 8 de marzo, en cientos de ciudades estarán haciendo miles y miles de actividades por la paz y la no violencia. Es un poco, imaginaos, aquí en Coruña queremos que el tema de la paz y la no violencia esté sobre el tapete permanentemente durante esos 5 meses, hasta que la gente termine diciendo, bueno, voy a mirar por internet qué narices es eso de la no violencia. Hasta que podamos generar un poco de conversación sobre esa cuestión y podamos generar una atmósfera diferente para ese tema. Uno de los objetivos que tenemos es organizar un foro permanente de la no violencia en cada ciudad donde se hace la marcha mundial, ¿no? Pero bueno, como muy bien dice el manifiesto, ya tenemos el manifiesto, lo tenéis ahí, ya en otras ocasiones lo hemos presentado un orador. Hoy la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia es más necesaria que nunca. Está previsto que salga de Madrid el 2 de octubre para recorrer todos los continentes hasta el 8 de marzo del 2020, promoviendo la educación en la no violencia y federando los movimientos que en todo el mundo defienden y promueven la democracia, la justicia social y ambiental, la igualdad entre géneros, la solidaridad entre pueblos y la sostenibilidad de la vida en el planeta. Una marcha que busca visibilizar y empoderar a esos movimientos, comunidades y organizaciones en una convergencia global de esfuerzos en pro de los siguientes objetivos. Levantar un gran clamor mundial de ese nosotros los pueblos con el que tan lúcidamente se inicia la Carta de las Naciones Unidas para una rápida puesta en práctica del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que permita liberar los recursos destinados hoy a la destrucción, a resolver necesidades básicas de la humanidad. Ese Tratado de Prohibición de Armas Nucleares fue aprobado por la Asamblea de la ONU hace 2 años, en julio del 2017, tiene que ser ratificado por 50 países para que entre en vigor. Actualmente vamos ya por 26. Aquí conseguimos que el Ayuntamiento aprobara una moción por unanimidad instando al Gobierno de España a ratificarlo. Los países de la OTAN pues, están mirando para otro lado para ratificar este tratado. Pero bueno, uno de los objetivos de la marcha es lleguemos ya a los 50 países. Otro objetivo es asumir un plan de erradicación del hambre, en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible que dispongan de los fondos precisos para que sea efectivo. Otro objetivo es activar un plan de medidas urgentes contra todo tipo de supremacismo, racismo, segregación y persecución por sexo, raza, nacionalidad o religión. Promover una Carta Democrática de Ciudadanía Global que complemente a la Declaración de Derechos Humanos, civiles, políticos y socioeconómicos. Incorporar la Carta de la Tierra a la Agenda Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer frente de forma eficaz al cambio climático y demás frentes de insostenibilidad ambiental. Refundar Naciones Unidas, dando participación a la sociedad civil, democratizando el Consejo de Seguridad para transformarlo en un auténtico Consejo Mundial de Paz y creando un Consejo de Seguridad medioambiental y económico, de forma que se refuercen las 5 prioridades de Naciones Unidas, que son alimentación, agua, salud, medio ambiente y educación, y promover alianzas de movimientos, partidos y ONGs para transitar desde la cultura de imposición, violencia y guerra a una cultura de paz, no violencia, diálogo y solidaridad en cada localidad, país y región, desde la perspectiva global que ofrece esta marcha mundial. Estos serán los ejes temáticos y es sobre estos temas sobre los que más os parezcan, sobre los que os invitamos a todos a organizar actividades durante estos 5 meses, ¿no? Entonces, el 2 de octubre comienza la marcha. Empieza en Madrid. Un equipo base aproximadamente de unas 15 personas
vai a recorrer o planeta, vai tocar os 5 continentes. Ese equipo base vai levar, sí, ese manifesto que é a guía do patrón. Vai facer diversas, esperemos que centos de miles de actividades, cando volvan a ver como chegan, non? A ver a xente que fará tramos, o sea, que se van como combinando. Entonces, participarán en eventos institucionales, en eventos de organizacións sociais, en eventos ca ONU, cos Nobeles da Paz, é dicir, tocaránse todos os ámbitos sociais, ¿sí? Xa se están organizando agora todas esas actividades que cada vez van collendo máis forza. Ben, simultaneamente, isto é fundamental, ¿sí? Simultaneamente, a ese recorrido, a cousa é que en centos de miles de cidades, sei que estou un poquinho tal, pero xalá que sean centos de miles de cidades, se fagan simultaneamente muchísimas actividades, en donde todo iso que acaba de comentar Rubén, os eixes temáticos, e moitas máis actividades que xa se están a facer, se fagan permanentemente. É dicir, que sean 5 meses en donde chegue o planeta, ojalá, sí, e os miles de millóns de persoas que vivimos aquí, que non queremos máis do que xa temos. Queremos que as cousas cambien, sí? Iso que queremos, eu quero, sí, seguramente que isto cale no corazón humano, ¿no? Porque a necesidade de un gran cambio é importante. Bueno, esa é a cousa, sí? Simultaneamente, a ese equipo base faremos centos de miles de actividades por diferentes ciudades do planeta. Os equipos promotores, que aí vamos. Entonces, nunha cidade onde hai diferentes iniciativas, crease un equipo promotor. Un equipo promotor configúrano aquelas organizacións que, ademais de poñer a súa iniciativa en marcha, deciden botar unha man para coordinar, axudar a coordinar todas as iniciativas que se poñen en marcha nese barrio, ciudad, universidade, etc. É dicir, a cousa tamén é poder chegar a toda a organización social, institucional e demais. Ben, esa é a función que ten o equipo promotor. Que me quedame pouquinho xa. Bueno, a ver, todo se basa nas iniciativas. As iniciativas das persoas e dos colectivos son o que engrosan, sí, e o que van a facer que a marcha chegue á población, chegue a toda a sociedade, non? Entonces, cada persoa pon en marcha a iniciativa que lle parece. Sempre está nun marco, non? O marco da marcha, que é a non violencia e a paz. E os colectivos, as organizacións sociais, igual. Aquí, por exemplo, en Coruña, houve un rapaz que o seu avó e a súa avoa fixeron un Playmobil, sí, un Playmobil na biblioteca do Castellón, enorme, en donde fixeron o recorrido da marcha, non? Isto foi no mes, a finales do ano pasado, non? Bueno, esa é unha iniciativa preciosa, non? Está moi ben, é pequena, pero é moi interesante. Hai outras persoas que están pensando en xornadas sobre el tema, por exemplo, de violencia institucional, hai outras persoas, é dicir, aquí cabe todo, sí, cabe todo. Hai unha organización que dice, vamos a estar lendo durante 12 horas temática do tema da paz e non violencia, non? Bueno, as iniciativas son as que dan vida, non? E xa está, creo eu, non? E aí, cuando se concreta, no antes, se van haciendo públicas. Ahí confluyen todas las iniciativas, las internacionales, las nacionales y las locales. Pero, o sea, se va viendo y tal, por ejemplo, tenemos presentación, pues está aquí. Pinchas ahí, aparece presentación, y cartelito y tal. O sea, la herramienta web es muy poderosa en ese sentido, ¿no? Toda la información va a poder por ahí. Pero bueno, vamos un poco rápido, por no... por los tiempos, esas cosas. Estos días me toca esta, o sea, 18 de mañana. Mañana lo recibe el Papa, habla con el secretario del Vaticano, el día 20 están en el Coliseo Romano, se le hace un reconocimiento a la marcha, a través de una organización que se llama Pisa Cruz, que es una organización internacional que corre por la paz, y lo hacen en diferentes países del mundo, en Japón, en Tailandia, en Estados Unidos.
En el Senado romano también estos días, el 19, pues se proyecta el documental El principio del fin de las armas nucleares, que es un documental que estamos promocionando en todas las ciudades, que habla sobre cómo salió el tema del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Luego también el recorrido por África ya está cerrado, ellos empiezan a partir del 10 de octubre. En Mozambique, por ejemplo, van a hacer un símbolo de la paz con 20.000 personas, 20.000 estudiantes. En el 2010 se hicieron más con 10.000. O sea que si consiguen hacer este sería material recorrido, ¿no? El número de gente agrupada en torno a un símbolo por lo cual hacer. También esos días les toca estar en la cumbre de Premios Nobel de la Paz, en Yucatán, en México. Este es un acuerdo de Berlín que cuando fuera facilitarlo. En Costa Rica ya está confirmada una conferencia internacional sobre la función de los ejércitos en el siglo XXI, del 27 y 28 de noviembre. Y bueno, la campaña esta de Tratado de Prohibición, que es una campaña que hace la Marcha Mundial en colaboración con AICA, que es la organización esta que dieron el premio Nobel de la Paz por la labor que está haciendo, ¿no? Que, como decía Rubén, el objetivo que nos hemos planteado es dentro de 5 meses, cuando acabe la marcha, apoyar y impulsar con todas para que estén en esos 50 países, que están haciendo muchas acciones en ese sentido. Y se están haciendo campañas en ciudades, o sea, en diferentes países del mundo están haciendo una moción pública, ¿no? Está hablando con las instituciones, comentando el propósito de que el país firme, entonces la implicación de las ciudades se solicitan a la comunidad. Bueno, se hizo en la ciudad de Coruña, en Santiago y en la provincial, aquí en la zona más cercana. Otra iniciativa curiosa, el Mediterráneo Mar de Paz. Hay un barco que se llama barco Holofernes, que va a recorrer, han fijado la fecha, sale el 26 de octubre de Génova, Marsella, para Barcelona, y ahí se está hablando para que se conecte con el barco de Peace Boat, que es el barco de los Ibabucha, que son los que sobrevivieron a la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, son unos viejecitos encantadores. Entonces ellos hacen un recorrido internacional y entonces la marcha intenta conectar también otras marchas y tal. También estamos hablando con la marcha india, que hacen un recorrido por dentro de India durante un mes y luego se van a Bruselas y hay más o menos construyendo con ellos. Bueno, en Europa. Es que andan moviendo un poco los recorridos, no han acabado de fijar el recorrido. Otra cosa curiosa que se hace es que se van a hacer macroconsultas. Hay una empresa de gestión de datos que facilita que se puedan hacer consultas masivas de miles o millones de personas. O sea, ellos tienen una tecnología para hacerlo. Y entonces se va a aplicar a consultas en diferentes actos relevantes o consultas genéricas. Por ejemplo, el otro día hablaba de que la Facultad de Universidad de Madrid, pues dentro de su red interna de estudiantes, que son 70.000, pues iban a proyectar, se está negociando proyectar el documental que les hablé por la red y hacerle una consulta a la gente, de esa interna. ¿En qué facultad? No me acuerdo, Juan Carlos, no me acuerdo. Voy a decir una bazar, no sé. Pero bueno, o sea, hay esa tecnología preparada, se están haciendo las pruebas y acaban de ajustes para hacer ese tipo de consultas. Para no olvidar más. Yo si bajamos a Coruña, pues aquí nada, nosotros llevamos ese julio o agosto del año pasado con este tema, que hicimos un símbolo de la paz en la Campa en el 2018, con adultos. Hicimos otro en enero en el Castellón, unos 500 niños de varios colegios de la zona. Hicimos una cadena humana, que eso sí que voy a poner un vídeo muy breve. Porque bueno, porque si alguien no lo vio, pues por lo menos le queda la sensación. Este es el vídeo corto. 3.500
25 centros escolares da Coruña mobilizáronse hoxe por un mundo sen guerras e sen violencia. Formaron unha cadea humana no paseo marítimo pola que foi pasando de man en man un agora do mundo. Un acto para pedir o fin das armas nucleares, a refundación das Nacións Unidas, a fin da discriminación e a violencia. Unha actividade preparatoria da segunda marcha mundial pola paz que sairá de Madrid en outubro e percorrerá 160 países. Bueno, entonces es un ejemplo de una actividad preparatoria antes de la marcha, ya con mayor escala, ¿no? También vamos a, en estos 5 meses estamos pasando líneas para hacer actuaciones un poco más macro. Que no me quiero enrollar. Y bueno, hicimos un símbolo delante del Concello cuando se estaba presentando la moción de capaz El tratado de protección de las armas nucleares. Vale. Hemos hecho proyectos documentales, hemos andado por diferentes barrios, el Llegado del Primor, que comentaba Marisa, que es encantador. Hemos estado por la red de bibliotecas, se han hecho muestras bibliográficas, el libro de la paz en la violencia, hemos presentado el documental, existe un documental de la primera marcha mundial que está disponible en YouTube y cualquiera la puede ver, son 45 minutos así. Hemos hecho un trabajo institucional de apoyo con los concellos. El Consejo de la Coruña, el 1 del 4 de este año, adhirió por unanimidad de 4 grupos a la marcha mundial y declaró el 4 de octubre como Día de la No Violencia Activa en la Coruña. Porque el día 12 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Y eso es un poco lo que podemos comentar. Luego aquí hay entidades que están preparando actividades que se irán haciendo públicas con este encerrado. El día 12 de octubre empezaremos y empezaremos con un acto institucional por la mañana en el salón de plenos. Nos tienen que confirmar la hora, en principio nos tienen puestos en la agenda para las 12, pero nos lo confirman, han dicho que hoy. Y bueno, será hoy o será mañana, pero si no es a las 12 será a las 11:30 o algo así. Que ahí os pedimos a todos los colectivos y a todo el que quiera venir, que vengáis para llenar el salón de plenos, ¿no? Y por la tarde, lo importante, porque ya nos va a gustar más a todos, que es el acto de lanzamiento de la marcha, que lo haremos a las 8 en el Ágora. En el Ágora. Y entonces ahí os pedimos que traigáis cada organización a 20 o 50 personas, no es posible. El Ágora es el mismo día, el 2 de octubre. El 2 de octubre. O sea, por la mañana en el ayuntamiento hacemos un acto institucional, que la idea es un poco que la alcaldesa pagan, vamos a invitar también a la Diputación y a la Universidad para que también muestren su adhesión a la marcha mundial y por la tarde ya es para que vosotros, los colectivos, salgáis allí a decir, pues nosotros lo que vamos a hacer es, pues en enero haremos esto, en febrero esto, en diciembre esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la dinámica para comunicar actividades, ¿a qué tendríamos? ¿A Carlos? Sí. Sí. Carlos es el perfector de todo, organizador. A todo el mundo interesado, por favor, que deje sus datos, sobre todo el correo electrónico, porque ahí tenemos una lista de información y por ahí garantizamos que se llega a la información a nivel provincial. A nivel idioma español, hay un grupo de Telegram por idiomas, hay uno en español, otro en inglés, otro en francés, otro en italiano, se va a crear un portugués, creo. Y el que tenga Telegram también le hable con nosotros y lo incluimos en una presentación y por ahí también va a circular la información en general. Todos los vídeos, estamos grabando ahora vídeos de todas las organizaciones que vais a participar. Claro, yo me acerco, grabamos, hacemos un pequeño montaje y lo subimos. Y también lo subimos a la web internacional, hay como un formato de vídeo y luego un formato de web, que se ve también en la web internacional y tal. O sea, eso es todo para explicar. También podéis comunicar lo que vais realizando para que nosotros pasemos la información, se pueda publicar un artículo. La web tiene un traductor automático de idiomas. Es un 90% fiable. O sea, gallego lo traduce muy mal. Lo siento. Entonces nosotros la web internacional lo subimos todo en español y luego pues esperamos que el traductor no haga muchas tonterías. O sea, si tenemos voluntarios para estar traduciendo
al gallego, conforme va a haber mucho trabajo. Bueno, lo que se pueda, lo incorporamos para hacer eso, es decir, podemos hacerlo. Sí, pero necesitamos eso. 6-7 voluntarios que se dedican para hacer eso. Y a redes también, necesitamos voluntarios a redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. En la web de Coruña, que está dentro de la internacional, tú te vas a la internacional, como estás viendo, y pones guión, y pones Corona. Sí, sí, ¿verdad? Y aquí, que es el espacio de Coruña, dentro de la internacional, vamos a ir también publicando todo lo que sea. Aquí está agrupado por temas. Primero son iniciativas, símbolos humanos, todos los eventos que se han realizado o se van a realizar con los símbolos humanos. Instituciones, todos los eventos relacionados con el tema de la toma de instituciones. Vamos a crear un apartado para iniciativas de las entidades. Pues cada vez tiene la entidad, pues define su actividad, pues vamos a hacer tal cosa tal día, pasar la información, crear una base de eventos, se pasa al programador, el programador, bla, y aparecerá aquí toda la información, ¿vale? Con el logotipo de la organización que organiza esa actividad. Ahí es donde vais a hacer más visible. Os medios temos a manía de recordar as cousas da nosa niñez. Hubo algún momento na historia da humanidade que os homens tanto se querían uns a outros que a emprenderon uns contra os outros. A min me tocou de neno de escoitar anécdotas, cousas que leían os maiores sobre o que pasaba en Europa. Unha guerra en donde foi un deses momentos que os homens se querían tanto uns a outros que mataron uns e outros a millóns e millóns de seres humanos. Só na Unión Soviética morreron 20 millóns de persoas. E ao terminar, que foi por alá polo 45, do siglo pasado, houve varias convencións. Os amos do mundo que habían ganado esa guerra se fixeron un reparto, un novo reparto, Yalta, etc., varias convencións. Pero chegado tamén un momento, dixeron: foi moita barbarie que se cometeu aquí, e se puxeron de acordo para crear unha institución, unha macro institución que lle chaman Nacións Unidas. E para que nace Nacións Unidas? Pois nace para preservar a paz no mundo. E nace, de alguna maneira tamén, contra a violencia. É tan importante isto que en ese momento coincidían todos en que había que arreglar o mundo para que non ocurriera outra vez ninguna desas guerras. Desgraciadamente, o ser humano repite os erros e non ocorreu unha guerra mundial, pero sí están ocurrindo cantidad de guerras en todo o planeta, sobre todo no Oriente Próximo, en Yemen, etc. A nós
nós temos a tentación de ver que isto é unha cuestión de Nacións Unidas. 40 anos despois de que se puxeran de acordo en formar ese tinglado enorme, nos reuníamos nunha ciudad preciosa de Italia, cantidad de colectivos de todo o mundo que estaban contra as armas nucleares. Isto foi no ano 84. E ao final dese simposio, que foi, digamos, un evento mundial en donde, bueno, había representantes de prácticamente de todos os países. Gorbachev, ainda non era presidente da Unión Soviética, estaba presidindo o colectivo da Unión Soviética en ese evento. Había representación de Cuba, de Japón, de Canadá, en fin, de todas as nacións. E se nos ocurriu é que debía de falar pois un representante do Parlamento italiano. E ali nos deu a falar un representante. Se chamaba Pietro Ingrao. E sonará a algunos que estades presentes. Por que Pietro Ingrao? Porque había sido o diputado que había levado o máximo de votos en Italia. Entonces él, para os grandes acontecimientos, o mandaba para ver. Él nos dice, muy en resumen, ustedes, conciudadanos míos, están totalmente equivocados en confiar en nosotros, Parlamento italiano. Si confían en Naciones Unidas y si confían en los distintos parlamentos de Europa y del mundo, se equivocan de mí. Porque nosotros, tan importantes somos que no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque manda quien manda. Aquí en Italia, que tenemos las bases americanas, no mandamos nosotros. En los grandes problemas no mandamos nosotros. Ustedes, ciudadanos del mundo, son los artífices primeros de la paz y de la seguridad de las personas. Defiéndanse a sí mismos, porque al defenderse a sí mismos están defendiendo a toda la humanidad. Nada más. Dudas, comentarios, añadidos. Muchas veces, cando se fala de unha cousa que nos encontramos normalmente, non? Falar de paz e de non violencia, entonces é como un hippie, non? Que vas por o campo, que maravilloso todo. Ou poñer outra mejilla, esas cousas, non? A mejilla non violencia, non ten nada que ver. Un dos referentes, un deles que hai moitos na historia, moitas, é Gandhi, non? Gandhi deu a volta ao imperio, sí? Acción violencia. Estamos falando de ese tipo de non violencia, non non violencia activa. Por eso o Concello de Coruña les propuñemos que o 2 de outubro fora o día da non violencia activa. Sí, activa. Se non é activa, non vai a cousa. Sí. Entonces, bueno, que cando estamos falando de non violencia activa, estamos falando de acción, de facer frente, pero non como prehistóricamente se fai, sí, se fai, a puñetazos, degradando outro, sí, sometendo, sino desde o diálogo, ¿no? Desde ponernos, desde a dignidade humana, ¿no? Desde ponernos ao frente do problema, das situacións, e pelear,
Bueno, sabemos todos participamos en muchísimas organizaciones sociales en donde lo que se aplica es la novia activa, precisamente, ¿no? ¿Qué decir? Invitadísimas a participar también en el equipo promotor. Hay un equipo que estamos muy poquitos, que nos vamos encargando pues, de que haya un cartel para el 2 de octubre, que haya la alcaldesa, de poder anunciar todas las iniciativas que hagan todas las asociaciones y colectivos. Y ahí hace falta, si fuéramos 14 en vez de 7, lo haríamos mejor. Entonces, estáis todos invitados. Es decir, uno puede participar, simplemente me adhiero a la marcha mundial, hasta por internet. Uno puede poner en marcha una iniciativa, uno o un colectivo, o una. Pero también puede participar, digamos, en lo que es el equipo promotor, ¿no? Que el equipo promotor está para facilitar las iniciativas de todos los colectivos. No tiene más historias. Medidas de hacer promoción accesible. También habrá que preparar cómo es el 8 de marzo aquí, porque o sea, la marcha acaba el 8 de marzo no para fastidiar el feminismo, sino para destacar el feminismo de la mujer, ¿no? Claro, hay que decir, oye, vaya ocurrencia, pues no, está puesto a derecha precisamente para hacer potencial ahí, ¿no? La gente no puede, es que por eso no, está pensado adrede para eso, ¿no? Eso cuando plasméis el enfoque pues se verá claramente, ¿no? Claro, además como eso se tiene que hablar a nivel nacional, internacional, para que sabemos todos los acuerdos que van a llegar, porque si no programáis algo que no tiene que ver, pues entonces ya sí que sería raro. Pero ese día se hará a los que digan el movimiento femenino. Claro. Eso quedará un prometido. Bueno, tenés un cacho y voy, ya acabó la marcha. Sí, ahora mismo se están preparando para que en enero haya un ciclo de cine de no violencia, ¿no? Entonces, esa por un lado, y la cosa es que sea durante una semana, ¿no? ¿Cierto? El ciclo de cine. No, 2 días. 2 días. El tema del documental de las armas nucleares, que eso es para que, es decir, las armas nucleares se ven como algo que no toca, ¿no? Como que está lejos de nosotros. Y nos cae un pepinazo en Coruña y desaparece Coruña, desaparecemos nosotros, y esto ahora en Chernobyl empieza a haber conejitos radiactivos, ¿no? La vida se ha puesto en marcha, pero la radioactividad sigue. Entonces es como también acercar ese problema que es que ha habido, o sea, por accidente se salta todo, ha habido, o sea, dicen estudiosos del tema que ha habido 1000 posibilidades en este tiempo de accidente, o sea, no se ha dado, no sé. Entonces es acercar el tema de las armas nucleares, ese conflicto, a todos nosotros para que seamos más conscientes y para que podamos actuar, ¿no? Bueno, se están preparando así como varias cosas. Después, bueno, cosas que ya vosotros habéis manifestado, pero así como a nivel global. Ahora mismo hay una campaña lanzada de símbolos humanos de paz y no violencia dedicada a centros educativos. Se está lanzando desde Mundo Sin Guerras a nivel estatal y en Coruña hemos reforzado enviando ese correo a todos los colegios para que invitar desde el 21 de septiembre, el Día de la Paz, hasta el 11 de octubre, que se hagan símbolos humanos de la paz en cada colegio. Y ahí con el compromiso ético también. El compromiso ético es muy bueno, ¿eh? Perdón. Colegios, centros adultos, centros cívicos, o sea, todo centro educativo de todo rango de edad. Efectivamente. En donde quieran hacer. No sé. Sí. También se va a hacer una maratón de diálogos, donde uno de Partido de la Torre. Tenía hoy la reunión, pero luego encontrarán. Mañana quiero el papel, hablar de unas cosas y tal. Ahora se va a traer una experta en derechos humanos, creo que es el 8 de octubre, y que se parece estar bueno, eso es un poco lo que sí. A medida que vayan concretando piezas, pues os iremos contando, ¿no? Una conversación y seguimos, pero aquí tenemos que desarrollar. Tenemos que ir montando el chiringuito. Claro. Muchas gracias.